¿Cómo están, hermanos? Qué bonitos están. Denle una sonrisa al Señor y al hermano que está a su lado, sonríale. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Dice la palabra del Señor, muchos son los llamados y pocos los que el Señor escogió el día de hoy para que veníamos a recibir la palabra. Estoy seguro que Dios nos va a bendecir con su palabra, así es de que vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros para bendecirnos. Lo has estado haciendo y estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, tu consejo. Tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Habitar, Señor, es vivir bajo cobertura, bajo tu consejo divino. Por eso, Señor, nos acercamos a tu casa para escuchar tu palabra, para recibir, Señor, tu mensaje, el consejo, la exhortación, lo que tú quieras, Señor, en esta tarde. Queremos recibir tu bendición. Nos disponemos completamente. Pedimos, Padre, unge nuestros oídos para escuchar tu voz. Unge los labios de tu siervo y que exprese solo lo que tu voluntad y tu unción y tu Santo Espíritu nos indique. Así es de que, Padre, estamos en tus manos dándote gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Ahí ven bien la pantalla, más o menos? ¿Sí ven bien la pantalla? Vamos a estar pasando varios versículos. Muy bien. El título de hoy, la palabra de hoy se llama arrepentimiento. Y es muy interesante entender lo que es arrepentirse. Porque arrepentirse es voy en un camino, voy en una línea, voy en una forma de vivir y de pensar. Viene la unción, viene la luz del Espíritu Santo y entiendo que estoy caminando equivocadamente. Entonces doy vuelta y empiezo a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Denle el aplauso al Señor. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros. Así es de que nos conviene arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar. Entonces lo que Dios quiere, punto número 1, es que regresemos al Señor. Todos los días el Señor quiere que estemos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia. Entonces algo muy importante que nosotros debemos de valorar. El estar en la presencia del Señor nos va a dar tranquilidad, nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a dar alegría. Si le damos la espalda al Señor y caminamos fuera de su voluntad, vamos a estar tristes, agobiados, preocupados. Pero en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay respuestas que vienen de parte del Señor. Por eso nos conviene todos los días regresar al Señor. ¿Cómo lo regresamos a Él? En oración, en alabanza, en adoración, en la iglesia, buscando al Señor mientras puede ser hallado, nos acercamos a Él. Entonces es muy importante que el Señor quiere que nosotros estemos cerca de Él constantemente, todos los días. Dígale a su hermano, a su hermana que está a su lado, todos los días. Nos conviene, todos los días. Por eso hemos entendido que el día que le dijimos al Señor Jesús, ven a mi corazón, desde ese día su Espíritu entró y nos convence que lo necesitamos, que cada día necesitamos más de Él, pero todos los días necesitamos la ayuda y la intervención de nuestro Señor. Y el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, después que fue bautizado, mira lo que dice Mateo 4:17, dice, y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí el Señor Jesús está diciendo, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. Su forma de pensar y su forma de vivir ha sido equivocada, pero si ustedes se arrepienten de sus pecados, el reino de los cielos, la presencia de Dios se va a empezar a manifestar en sus vidas. Por eso es importante vivir siempre en una posición de arrepentimiento. Vivía yo equivocado, ahora camino buscando la voluntad de Dios. Arrepentimiento y agradecimiento
son dos elementos vitales para que estemos cerca del Señor. Arrepentido de vivir como vivía y agradecido por la obra que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Verdad que el Señor es muy paciente con cada uno de nosotros? Es muy paciente, ¿verdad que sí? ¿Cómo hace el alfarero la obra en sus manos con el barro? Pacientemente la va acariciando, lo va formando hasta hacer una vasija de barro excelente. Esa es la forma en que Dios nos va a tratar a nosotros, con paciencia, con amor, con bondad, esperando que cada uno de nosotros vayamos dejándonos formar. Y Él va formándonos si nos acercamos. Por eso es la iglesia, por eso son los grupos en casa, por eso es el proyecto de la iglesia que Dios ha formado, para irnos formando poco a poco, con mucha paciencia, con mucho amor. ¿Verdad que el Señor nos ha tenido mucha paciencia? Porque todavía no somos perfectos, nos falta mucho para estar como Él quiere, pero Él pacientemente y constantemente nos está llevando. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos, la gloria de Dios, las respuestas del cielo se vayan manifestando a nuestras vidas. Sabemos, hermanos, que vivimos en un mundo difícil, turbulento, lleno de maldad, de situaciones complicadas, y que de alguna manera nos están anunciando que el Señor Jesucristo va a venir. Situaciones proféticas por las cuales estamos viviendo. El Señor Jesucristo en Mateo 24 habló de muchas señales, y ahorita lo vamos a ver, para ver que cuándo vendría, cuándo regresaría Él por su pueblo. Pero mientras Él regrese, nosotros estamos llamados a estar cerca del Señor. El Señor dijo: sed santos como yo soy santo. Y ser santo no es traer la aureolita en la cabeza, no. Ser santos es estar cerca de Él. Y estar cerca de Él nos lleva a una posición de renovarnos, de vivir mejor, de ser más cada día a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Es porque estamos cerca de Él. Ahora, esto no es algo que nos ganemos, es un regalo de Dios, es por gracia. Él nos escogió a cada uno de nosotros de diferentes lugares, pero es que Él extendió su gracia, su misericordia. Muchos en el mundo todavía no le conocen, muchos son llamados, pero hoy estamos aquí, los escogidos. Denle un aplauso al Señor. Él nos escogió para estar con Él. Y es por gracia, es porque Él nos ha amado. Definitivamente Él quiere lo mejor para nosotros. Y su gracia significa que Él va a estar proveyendo todo lo que necesitamos de fuerza, de sabiduría, de inteligencia, la presencia, la fuerza de Dios sobre nosotros para vivir una vida renovada. Mira lo que dice Zacarías 12:10. Entonces, dice, es una profecía para el pueblo de Dios: derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Está hablando proféticamente que el pueblo de Israel sería impactado a final de cuentas por el Espíritu de Dios. Y aquí está diciendo: derramaré mi espíritu de gracia y oración sobre la familia de David, sobre el pueblo de Israel. Esto es que a pesar de que el pueblo de Israel ha sido rebelde, ha sido necio, le ha dado la espalda al Salvador, de todos modos la promesa de Dios está ahí para rescatarlos al tiempo del Señor. Hoy vivimos en un tiempo de gracia donde el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Y ellos, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Denle el aplauso al Señor. Se abrió la puerta para toda la humanidad que recibamos la salvación, recibamos la gracia de Dios. Y esa gracia, esa unción del Espíritu Santo es derramada ahora sobre nosotros. Espíritu de gracia y oración. Un deseo de hablar con Dios, un deseo de estar en comunión con el Señor. Y esto es porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Desde el día del Pentecostés fue dada la promesa y cumplida la promesa: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos tendrán visiones. Profecía que se ha cumplido desde el día del Pentecostés. Espíritu de gracia y espíritu de oración.
Hoy estamos aquí porque el Espíritu Santo se ha derramado en todo el mundo y en muchas naciones el Evangelio sigue creciendo. Esta profecía se cumple en todos los que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí el día de hoy. Dice la palabra que no porque nosotros decidimos, sino porque Él nos escogió. Escogió de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, para hacerlo sus pueblos, sus hijos. Denle un aplauso al Señor. No éramos, pero ahora somos hijos del Rey, del Señor Jesucristo. Entonces se ha puesto ese espíritu de oración, ese espíritu que nos da sabiduría para buscar y hacer la voluntad de Dios y vivir una vida diferente a pesar de las circunstancias. Dígale a su hermano, hermana, a pesar de todo. Dígale, a pesar de todo. Ahí está el Señor con nosotros, a pesar de todo. Sí, estamos viviendo por tiempos difíciles. Y dice aquí en 1 de Pedro 4:17 una palabra que habla precisamente de que el pueblo de Dios tiene que ser filtrado, tiene que ser probado a través de circunstancias no fáciles. Se va probando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios. Somos probados. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los que son escogidos, pocos los que pagan el precio de decidirse, buscar al Señor, seguirlo, amarle y hacer las cosas como Él dice. No es fácil, estamos viviendo por tiempos difíciles y dificultosos. A ver, ¿listo? ¿Salió bien la foto? Es que gracias. Y dice aquí la palabra en 1 de Pedro 4:17. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe de comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Entonces aquí está diciendo esta palabra, está diciendo claramente que la prueba, el filtro empieza por los de casa. Dios nos ha llamado para plantarnos en su casa. Nos empieza a dar su palabra, empieza a darnos el río de su Espíritu Santo y vamos creciendo poco a poquito como árboles frondosos que darán fruto a su tiempo, al tiempo de Dios. Pero si en el crecimiento no nos dejamos tratar por el Señor, no nos dejamos corregir por el Señor, exhortar por el Señor, vamos a ser árboles sin fruto. Pero el Señor va a estar podándonos, nos va a estar limpiando. Por eso dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Si los justos a dificultad se salvan, ¿qué será con aquellos que le dan la espalda a Dios? La salvación entonces, mis hermanos, es lo más importante para nuestras vidas. Era inalcanzable, era tan cara que tuvo que ser gratuita. Tuvo que venir el Padre enviando a su Hijo Jesús para salvarnos y darnos la salvación y librarnos para darnos vida eterna. Pero es importante. Dios nos ha llamado, ha extendido su mano y nos ha dicho, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Y nos toma el corazón y nos toma de la mano y nos empieza a guiar a su perfecta voluntad, a su plan perfecto en nuestras vidas, en un proceso de ser perfeccionados. Pero el reto no es pequeño, el reto es grande y habla de fidelidad y de lealtad. Una palabra o palabras que son hermanitas, fidelidad y lealtad al llamado de Dios. Judas estuvo fiel hasta la última cena. Anduvo con los 70 que fueron a sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados y a los cautivos. Vio milagros extraordinarios. Ahí estuvo Judas hasta la última cena. Pero su corazón era desleal. Estaba lejos de hacer las cosas como Dios quería. Él estaba en una posición de intereses ocultos en contra de Jesús. Era fiel, pero no fue leal. Por eso finalmente traicionó al maestro. Fidelidad y lealtad
Dios nos planta para que seamos fieles y que seamos leales, que demostremos con hechos que estamos siguiendo al Señor y sirviéndole de todo corazón, y que lo hacemos para Él, y que queremos honrarlo a Él, y que queremos que Él nos vea. No estamos buscando que la gente nos vea, estamos buscando honrarlo a Él, porque Él ha hecho una obra espiritual en nuestras vidas y ha renovado nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de vivir. Pero cuarto punto es: no te conozco. Qué tremendo que Dios nos vaya a decir no te conozco. Mire lo que dice la palabra en Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Está hablando Jesucristo. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo: el que entiende la voluntad de Dios y se alinea a la voluntad de Dios es el que va a entrar al reino de los cielos. Los que entienden la voluntad pero hacen su propia voluntad no entrarán en el reino de los cielos. Es una palabra fuerte y dura. Está diciendo: solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y luego continúa diciendo: el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Esto está tremendo, porque les va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. Cuando dice ahí la palabra no os conocí, se refiere a una intimidad. No los conocí íntimamente. Vivían en apariencias, aparentaban algo que no eran, y les dirá: no les conocí, obradores de maldad, apartados de mí. Entonces esto es una palabra muy fuerte, que el Señor, aquellos que sean infieles, que no se alineen a la voluntad del Señor, finalmente serán no reconocidos por el Señor Jesús. Y por eso Él está diciendo: yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Es tremendo. Entonces por eso nosotros tenemos que meditar en nuestra salvación y en el proceso de crecimiento en el cual vamos. Que no olvidemos, todavía no somos perfectos. Por lo tanto, voy a la iglesia, escucho la palabra, entiendo su voluntad y voy renovando mi forma de pensar. El apóstol Pablo lo reafirmó, dijo: renuévense en su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos en la renovación de vuestro entendimiento. Para eso es la iglesia, para que la forma de pensar que yo he tenido vaya siendo cambiada poco a poco por la misma palabra que Dios me da, y voy cambiando mi forma de pensar. Eso es arrepentirnos. Voy cambiando mi forma de pensar y Dios me va llevando a una nueva forma de pensar. Y esto entonces, al renovarnos, entonces podremos ser aceptos del Señor. Por eso dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es muy importante, hermanos, tenemos que tener la convicción de que yo ya no debo de vivir y hacer las cosas a mi manera, en pecado. Hay una canción, ¿verdad?, que dice por ahí: a mi manera. ¿Y cómo le fue? Por vivir a su manera. Entonces, a final de cuentas, el diablo, el enemigo, el mundo nos enseña que quiere que vivamos a nuestra manera. Pero eso es un error. Si seguimos viviendo a nuestra manera, justificando nuestros pecados, vamos a quedar descartados. Por eso es importante decirle: Señor, ya no más a mi manera. Si sigo viviendo y haciendo las cosas a mi manera, finalmente yo voy a ser quitado. Voy a ser quitado del llamado eterno al cual tú me has dado. Entonces, no más a nuestra manera. Debe de ser a la manera del Señor. Dios conoce perfectamente nuestro corazón, hermanos. Conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y por eso tenemos que tener cuidado de no seguir los pensamientos ni la corriente de este mundo. Porque no debemos de arriesgar, dice la palabra,
que cuidemos con temor y temblor esta salvación tan grande. Muy alto precio Dios pagó para salvarnos. ¿Cuál fue el precio que el Señor pagó? La sangre de Jesucristo, la vida misma de Jesús. Estaba ahí en la cruz, con los brazos abiertos. Eso es tremendo, ¿verdad? El mensaje que Jesús en ese momento nos manda. Con los brazos abiertos y sufriendo toda la opresión y la humillación, diciéndole: Padre, ellos no saben lo que están haciendo, perdónalos. Y en esa oración de fe que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la cruz, derramando su sangre y pagando por nosotros, estaba pensando en cada uno de nosotros y diciéndole al Padre: perdónalos, hay ignorancia, no conocen, no te conocen, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús estaba diciéndole eso al Padre? Porque Él nos estaba perdonando, estaba dando su vida para salvarnos y darnos vida eterna. Y esa oración repercute hasta el día de hoy. Sí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero que no se queden como están en ignorancia. Dios no quiere que nos quedemos con ignorancia, porque la palabra dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y la ignorancia es la que tiene a la gente ahí oprimida en sus pecados, en sus delitos, y no cambian. ¿Por qué? Porque no están viviendo la voluntad del Señor. Entonces sufren por ignorancia. Mi pueblo sufre o muere por falta de conocimiento. La iglesia, los grupos en casa, los estudios bíblicos nos sirven para estar en el camino de Dios. Que no vivamos lejos ni en muerte. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces venimos a la iglesia para aprender más del Señor, pero que no se quede en nuestra mente solamente, sino que lo procesemos al corazón y luego digamos al Padre: Padre, ayúdame a poner por obra lo que tú me dices. Dice la palabra que nuestro Padre Celestial pone en nosotros el querer como el hacer, las dos cosas. El querer, desearse su voluntad, por eso estamos aquí hoy. Pero luego, al hablar su palabra, nos da el poder para hacer las cosas. Pone en nosotros el querer como el hacer. Nos ayuda a ir cambiando, ser renovados en nuestra mente y en nuestra forma de vivir. Hay situaciones muy difíciles, proféticamente habladas, que están sucediendo cada día. En las noticias todos los días lo vemos. Mire lo que dice el quinto punto: es principio de dolores. Estamos viviendo en tiempos proféticos que Jesús muy claramente dijo en Mateo capítulo 24 verso 6 en adelante. Dice aquí: oirán de guerras y de amenazas de guerras. Todos los días oímos eso, ¿verdad? Países contra países, naciones contra naciones, reinos contra reinos. Es verdad, esas cosas deben suceder, dijo Jesús, pero el fin no vendrá todavía. Inmediatamente después, una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Los terremotos, los sismos, las inundaciones producen muchas hambres y mucha necesidad en la humanidad. Hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces está hablando que eso es principio de dolores. Nos está avisando el Señor. Este tiempo que estamos viviendo, efectivamente, mis hermanos, son tiempos peligrosos, tiempos proféticos en los cuales se está anunciando la venida de nuestro Señor Jesús. Cristo viene pronto, y esto es porque proféticamente hace 2000 años Jesucristo en Mateo 24 dio estas señales. Habrá guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero también ahí en Mateo 24 dice: y el evangelio del reino será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos aquí cumpliendo esas profecías. Estamos en el tiempo profético que se está cumpliendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, porque Cristo viene, aunque hay muchas desgracias en todo el mundo, pero para los que amamos al Señor, el Señor viene pronto por los fieles. Ya lo estaba comentando el pastor Chava hace rato. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
cuando Jesús habló de esa parábola, está hablando de que necesitamos ser fieles en lo poco. Y aquí yo diría fieles y leales. Lo que Dios nos dice, empezar a caminar en fe, en obediencia, lo que el Señor nos está enseñando. Porque además Él promete que a pesar de las circunstancias difíciles que estemos viviendo, nosotros seremos protegidos y guardados si nos mantenemos al centro de su voluntad. Es muy importante, al centro de la voluntad del Señor. Vamos a poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Lo vamos a ver a Él como el ejemplo, como la palabra, como el verbo de Dios. Y si lo vemos a Él, no nos vamos a hundir, vamos a caminar confiando hacia adelante. Si dejamos de ver a Jesús, si ponemos nuestra vista en las cosas naturales, en las personas que nos rodean, nos vamos a tropezar. Pero si no dejamos de ver a Jesús, escuchar su palabra, escuchar su consejo, por supuesto que seremos guardados. Y es promesa de Dios. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis, punto número 6, seremos guardados. En Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar es mantenerte constante en tu llamado. Has guardado, obedecido mi mandato de perseverar, dice el Señor. Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Esta palabra es bien importante. Yo te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar al mundo entero. Dice, yo te protegeré. Es la promesa del Señor. Sí, tribulación, circunstancias difíciles, pero la promesa del Señor es que Él nos va a proteger. Pregunta ahora, ¿nos ha protegido el Señor a nosotros, mis hermanos? Hemos pasado por temblores, por inundaciones, ¿nos ha protegido el Señor? ¿Hemos dejado de tener el alimento? ¿Hemos dejado de tener la provisión del Señor? Nunca. Denle un aplauso al Señor. Él nos ha protegido de la hora de la prueba que viene sobre este mundo. A todos los que salgan vencedores, dice, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. A los que salgan vencedores, en otras palabras, que sean fieles, leales, que se mantengan en el llamado, yo los protegeré. Y no solamente eso, sino los haré testimonio, columnas en el templo, personas que podemos dar testimonio a muchos más de la buena obra de Dios en nuestras vidas. Columnas en el templo de mi Dios, dice, y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice de las iglesias. En otras palabras, Él está poniendo el sello maravilloso de su Santo Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, donde están las voluntades, los sentimientos, las decisiones. Él está poniendo el sello de su Espíritu Santo, mis hermanos, para ayudarnos a caminar en su voluntad. Porque hemos comprobado, los que estamos aquí y los que nos ven por internet también, hemos comprobado que al entregar nuestra vida a Cristo, el Señor nos lleva de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Hay tribulaciones, hay momentos de dificultad. Y luego el apóstol Santiago dice, cuando se hallan en diferentes dificultades, regocíjense cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero qué curioso que ahí el apóstol Santiago diga, regocíjense cuando se hallan en diversas pruebas, porque nuestros ojos están puestos en el Señor. Regocijarse, ya lo he dicho varias veces, es saltar dando vueltas en el aire. Ya no lo hago porque ya no es lo mismo. Pero saltar dando vueltas en el aire, cuando tengo problemas, cuando tengo retos y situaciones difíciles, ¿cómo se le hace? Puestos los ojos en Jesús. Señor, tú tienes la respuesta, tú tienes la solución. Yo no me voy a preocupar. Sí hay problemas a mi alrededor, retos, pero si te sigo viendo a ti y confiando en ti, entonces me regocijo, me alegro, canto alabanzas
a mi Padre Celestial. Denle el aplauso al Señor. Grupo de alabanza, pasen por favor. Grupo de alabanza, pasen por favor. Entonces, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nuestra fe tiene que ser probada como por el fuego. Las circunstancias difíciles son esa prueba de fuego en donde se ve y se demuestra quiénes de veras tenemos fe, tenemos confianza y dependemos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entregarle al Señor todo lo que somos, rendirnos a sus pies y decirle: Padre, mi vida está en tus manos, tenga o no tenga, se resuelva o no se resuelva, Padre, te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la plenitud de gozo, la seguridad y la bendición en muchos sentidos, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, es su promesa, estará con nosotros. Y si Él está con nosotros, dale el aplauso al Señor. ¿Quién contra nosotros? No importa las circunstancias, los enemigos, los ataques, si Él está con nosotros, siempre saldremos adelante. Mire lo que dice Daniel 12:3. Los sabios o los entendidos, los que han entendido la voluntad de Dios, los que hemos entendido la voluntad de Dios y nos alineamos, dejamos de pecar, dejamos de equivocarnos, nos alineamos, los sabios, dice, resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. ¿Saben de qué está hablando, mis hermanos? Del Shekinah, de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Tú tienes un testimonio, has recibido de Dios, y cuando tú le compartes a otro, te conviertes en una persona sabia, en un sabio, una sabia que está compartiendo a otros, y estás brillando. Habla del Shekinah, es la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Somos llamados la luz del mundo para iluminar a otros, la luz, el Shekinah de Dios sobre nuestras vidas, y entonces esa luz va a reflejarse a la gente que está en tinieblas. Tienen tinieblas, no conocen a Dios, hay ignorancia de Dios, no han comprobado y probado la bondad de Dios, no lo han entendido. Ellos que están en tinieblas, cuando se acercan a ti o tú a ellos, la luz de Dios, el Shekinah de Dios se extenderá sobre ellos. Por eso el evangelio del reino, mis hermanos, sigue creciendo, porque la luz del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros va extendiéndose, va iluminando y va mostrando a los demás que están en tinieblas que necesitan de Dios. Entonces la gente sabrá que tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único Dios verdadero dentro de nosotros. Aquí adentro está el Espíritu de Cristo, y eso es maravilloso. Somos el templo del Espíritu Santo. Hemos sido llamados para vivir honrando y sirviendo al Señor, con dos características muy importantes: arrepentidos de nuestra vida equivocada y agradecidos con la obra que Dios hace a nosotros cada día, con amor, con bondad, con paciencia. Arrepentidos y agradecidos nos llevará todos los días a caminar hacia adelante. Dios no se va a cansar de seguirnos perfeccionando, de seguirnos limpiando. Él está listo con el poder de su Espíritu y con el poder de su palabra para irnos limpiando, irnos mejorando, irnos formando a su imagen y semejanza como desde un principio. Pero la clave, estar en el lugar donde Dios quiere que esté, estar buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. Cierre sus ojos, dele gracias a Dios, demos gracias. Si algo somos, si algo tenemos el día de hoy, es por la misericordia de Dios, es la bondad de Dios que se ha extendido sobre nosotros. Que no nos falte el pan, que no nos falte el techo, que no nos falta la provisión divina. Es la bondad de Dios a pesar de nuestras deficiencias. Es su fidelidad, es su gracia hacia nosotros que no se detiene, porque Él nos ama. De tal manera nos amó que envió a su Hijo para salvarnos. Hoy, Padre, te damos muchas gracias, porque
tú estás haciendo una obra extraordinaria en nuestras vidas. Cotidianamente nos hablas en diferentes maneras, Señor. Al ver la luz del sol, al ver la luz del día cada día, nos estás hablando y nos estás diciendo: mi hijito amado, mi hijita amada, estoy contigo, te amo, quiero lo mejor para ti. No veas hacia atrás, no veas hacia los lados. Tú nos estás animando todos los días a seguir tu camino, el único camino verdadero, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre arrepentidos de los errores del pasado, siempre agradecidos con la buena obra que haces a nuestro favor cada día, siempre en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia nada nos hace falta. Por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad, te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Póngase de pie, adoremos al Señor un momentito. No se vaya, porque tenemos algo importante. Jesús, Gracias, Jesús. eres mi plenitud. Te adoramos. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud.